Los 5 asesinos en serie más notorios. Número 5. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que operó en los años 70. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Gacy fue condenado por el asesinato de al menos 33 jóvenes y adolescentes, y se cree que pudo haber tenido más víctimas no identificadas. Gacy era un hombre aparentemente respetable y conocido en su comunidad. Tenía un trabajo estable, era un activista y se hacía pasar por payaso en eventos locales. Sin embargo, tras una serie de desapariciones de jóvenes, la policía obtuvo una orden de registro para su casa en 1978, donde descubrieron evidencia abrumadora que lo implicaba en los asesinatos. Las víctimas de Gacy eran mayoritariamente jóvenes varones, muchos de ellos empleados de su empresa de construcción o conocidos de su trabajo como payaso. Gacy atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo o dinero, y luego los drogaba, abusaba sexualmente de ellos y los estrangulaba. Después de cometer los asesinatos, enterraba los cuerpos en el sótano o el patio trasero de su casa. Gacy fue arrestado en 1978 y condenado por asesinato en 1980. Fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado mediante inyección letal en 1994. Su caso es considerado uno de los peores y más infames asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. Número 4. Richard Ramírez. Richard Ramírez, también conocido como el asesino de la noche o el acechador nocturno, fue un asesino en serie estadounidense que operó en la década de 1980. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Ramírez fue conocido por cometer una serie de asesinatos brutales, violaciones y robos en California, dejando una estela de terror en su paso. Ramírez llevaba una apariencia inquietante, con una sonrisa diabólica y una predilección por la ropa oscura. Cometía sus crímenes principalmente durante la noche, entrando en las viviendas de sus víctimas a través de ventanas abiertas o puertas sin asegurar. Sus víctimas eran hombres, mujeres y niños de diferentes edades, y tras cometer los asesinatos, Ramírez dejaba evidencias satánicas en la escena del crimen. El modus operandi de Ramírez incluía el uso de armas blancas, como cuchillos o machetes, y a menudo torturaba y mutilaba a sus víctimas. También abusaba sexualmente de algunas de ellas. A lo largo de su serie de asesinatos, cometió al menos 13 homicidios confirmados, así como numerosos robos, violaciones y actos de violencia. Ramírez fue finalmente capturado en agosto de 1985, cuando fue identificado y golpeado por una multitud en el barrio de Los Ángeles después de intentar robar una casa. Fue condenado por múltiples cargos de asesinato, violación y otros delitos, y sentenciado a pena de muerte en 1989. Sin embargo, murió de causas naturales en prisión en junio de 2013, antes de ser ejecutado. Ramírez es recordado como uno de los asesinos en serie más notorios y siniestros en la historia de Estados Unidos. Número 3. Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un notorio asesino en serie estadounidense que operó en los años 80 y principios de los 90. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Dahmer fue conocido por cometer una serie de asesinatos y actos de necrofilia, canibalismo y desmembramiento. Dahmer llevaba una apariencia aparentemente normal y llevaba una vida aparentemente tranquila. Sin embargo, detrás de esa fachada, cometía atrocidades inimaginables. Su modus operandi incluía atraer a hombres jóvenes a su apartamento con la promesa de dinero o relaciones sexuales, y luego los drogaba para cometer asesinatos. Dahmer asesinó al menos a 17 hombres y niños, la mayoría de ellos de origen afroamericano o asiático. Luego, llevaba a cabo actos de necrofilia y canibalismo, conservando partes de los cuerpos como trofeos. Finalmente, se deshacía de los restos desmembrando los cuerpos, desechando algunas partes en la basura y disolviendo otras en ácido. Dahmer fue arrestado en 1991 después de que uno de sus víctimas lograra escapar y alertara a la policía. Fue condenado por múltiples cargos de asesinato, mutilación de cadáveres y otros delitos en 1992. Durante su tiempo en prisión, Dahmer fue asesinado por otro recluso en 1994. El caso de Jeffrey Dahmer es considerado uno de los casos más horripilantes y perturbadores en la historia de los asesinos en serie, y ha dejado una profunda impresión en la criminología y la psicología forense. Número 2. Ted Bundy. Ted Bundy fue un conocido asesino en serie estadounidense que operó durante los años 70. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Bundy es conocido por su apariencia atractiva y carismática, que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes. El modus operandi de Bundy incluía secuestrar, violar y asesinar a sus víctimas. A menudo utilizaba tácticas de seducción y manipulación para atraer a sus víctimas a su vehículo o a lugares aislados, donde las atacaba brutalmente. Bundy asesinó a al menos 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos, aunque se cree que la cifra real de sus víctimas podría ser mayor. Bundy era conocido por cambiar de apariencia y utilizar disfraces para evadir la captura. Fue arrestado y escapó de la cárcel en varias ocasiones, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más notorios en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, finalmente fue capturado en 1978 y condenado por múltiples cargos de asesinato en los años siguientes. Bundy representó un caso emblemático de un asesino en serie aparentemente encantador y carismático, lo que lo convirtió en un fenómeno mediático durante su juicio. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989 en la Florida. El caso de Ted Bundy ha sido objeto de numerosos estudios criminológicos y psicológicos, y sigue siendo un tema de interés en la cultura popular hasta el día de hoy. Número 1. Pedro López. Pedro López, conocido como el monstruo de los Andes, es un notorio asesino en serie colombiano que operó en varios países de América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia.
López es conocido por ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, confesando haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sus víctimas eran mayoritariamente niñas indígenas y de escasos recursos a las que atraía con regalos o promesas falsas. López operaba buscando oportunidades en zonas rurales y urbanas, acechando a niñas en parques, calles y zonas marginales. Después de secuestrarlas, abusaba sexualmente de ellas y luego las estrangulaba hasta la muerte. Luego de cometer los asesinatos, a menudo enterraba o abandonaba los cuerpos en lugares remotos. López fue arrestado en 1980 en Ecuador después de que intentara secuestrar a una niña, pero debido a problemas de capacidad mental, fue declarado inocente y liberado en 1994. Desde entonces, su paradero ha sido desconocido, lo que ha generado preocupación y especulación sobre si ha continuado con sus actividades criminales. El caso de Pedro López ha sido objeto de gran atención y controversia en América Latina y en el campo de la criminología, debido a la magnitud y la brutalidad de sus crímenes. Aunque ha sido arrestado y liberado en varias ocasiones, nunca ha enfrentado juicio por la mayoría de los asesinatos que confesó haber cometido. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete y echa un vistazo a los otros videos. Paz y amor.